Bienvenidas y bienvenidos a De Brujas, Género y Rebelión, un espacio donde exploraremos cómo el pasado sigue latiendo en el presente, a través de símbolos, cuerpos y resistencia. En esta ocasión estamos mi compañera Luisa Fernanda Londo y mi persona Kevin Alejandro. Y en este episodio vamos a sumergirnos en el juego histórico que dio origen a figuras como la bruja y cómo esa figura hoy cobra un nuevo sentido con movimientos sociales, con feminismos, con arte y con política. Hoy más que nunca es urgente hablar del feminismo, de los cuerpos marcados, de la cultura del silencio y del grito colectivo, de las tesis, del Me Too y de la lucha en las calles y en los micrófonos. Y de cómo las mujeres han pasado de ser consideradas objetos de represión a sujetas activas de transformación social. Este no es un episodio para repetir teorías, sino para pensarlas, debatirlas y cuestionarlas. Hablemos de cómo las mujeres pasaron de ser perseguidas como brujas a convertirse en sujetos políticos y sociales capaces de transformar su realidad. La figura de la bruja no siempre fue la criatura que hoy imaginamos. En muchos casos representaba a las mujeres sabias con conocimiento sobre el cuerpo, la medicina, la naturaleza. Mujeres que justamente por eso fueron consideradas peligrosas. Y ese peligro tenía una raíz muy concreta. No encajaban en el orden patriarcal, no obedecían, no se subordinaban. Para explorar este paso de brujas a sujetas, queremos hablarles de dos películas que, desde lugares muy distintos, muestran esa transición. Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, y La sonrisa de la Mona Lisa, protagonizada por Julia Roberts. Empecemos por Zugarramurdi. Esa no es una historia de brujas de cuentos infantiles. Aquí las brujas son mujeres organizadas, autónomas, con una lógica propia. Se nos muestra una estructura matriarcal que vive al margen de la sociedad dominante y que invierte los roles tradicionales. Los hombres son los que huyen, los que sienten miedo. Y ese miedo no es gratuito. Estas brujas no están dominadas por la culpa ni el silencio. Son mujeres que eligieron el exilio simbólico para mantener su poder. La película las convierte en símbolo de una rebeldía ancestral. Ya no son temidas por hacer daño, sino por tener agencia, por escapar al control. Y si pensamos en la historia, como lo plantea el texto, fueron quemadas por brujas, la caza de brujas fue una estrategia sistemática para erradicar los saberes femeninos. Era necesario eliminar todo lo que representara autonomía del cuerpo y del pensamiento. Castigar a una mujer no solo era hacerla sufrir, era silenciarla como símbolo. Y eso pasó en un contexto económico muy específico, la transición del feudalismo al capitalismo temprano. Se necesitaban cuerpos obedientes, sobre todo cuerpos femeninos que garantizaran la reproducción de la mano de obra. Por eso, la represión no era solo moral o religiosa, sino que también era económica. Ahora bien, pasemos a La sonrisa de la Mona Lisa. Aquí no hay brujas explícitas, no lanzan conjuros, pero sí algo más peligroso para el sistema, enseñar a pensar. Es una bruja moderna. Se trata de Katherine Watson, una profesora que llega a un colegio elitista en los años 50 y que se atreve a hacer lo impensable, decirle a sus estudiantes que pueden ser más que unas esposas perfectas. Catherine no encajaba en ese mundo. Su forma de enseñar, de pensar, de cuestionar, incomoda a una institución que ya tiene definido el destino de sus alumnos. Pero ella no se detiene, le abre la puerta al pensamiento crítico, a la posibilidad de decidir por sí mismas. Y lo interesante es que la resistencia no solo viene de los hombres o las reglas escolares. Muchas de las alumnas también se resisten porque ya han interiorizado el mandato patriarcal. Miedo al cambio, miedo a perder el lugar que conocen, aunque ese lugar sea una jaula. Entonces, ambas películas, una desde lo simbólico y lo fantástico, otra desde lo cotidiano y lo real, nos muestran cómo las mujeres pasan de ser brujas perseguidas a sujetas conscientes, desde la rabia o desde la razón, pero siempre cuestionando el mundo que las oprime. Y claro, todo eso nos lleva directamente al sistema sexo-género, que como plantea el profesor Carlos Mario Sánchez en su escrito titulado El sistema sexo-género al paradigma de los sexos, es una estructura que convierte el sexo biológico en una construcción cultural, el género.
Una construcción que desde hace siglos ha servido para oprimir a las mujeres, regular sus cuerpos, sus deseos, sus funciones en la sociedad. Sí, y eso es algo que no se puede negar. El sistema sexo-género ha sido para muchas personas una jaula, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque nos obliga a cumplir papeles muy estrictos, como el de ser el fuerte, el que provee, el que no siente, el que no duda. Justamente por eso es que hay que romperlo, para abrir posibilidades, para permitir que cada uno construya su identidad desde la libertad, no desde la obligación. Y aquí es donde quiero hacer como una distinción, porque estoy de acuerdo en que esas desigualdades deben cambiar. Nadie debería ser obligado a encajar en un molde solo por nacer con determinado cuerpo. Pero también me preocupa que al destruir un sistema, creemos otro que, pues aunque sea más amable en apariencia, también termina exigiendo nuevos moldes. Como si la libertad se volviera de nuevo una norma. Tienes que ser libre, deconstruido, sensible y crítico. Tienes que ser diferente o si no estás mal. Pero por eso no sería libertad real, claro, sería simplemente un nuevo deber. Y es que eso es lo que me parece como una paradoja fascinante. Si toda norma es una construcción cultural, no estamos simplemente cambiando unas reglas por otras, no estamos atrapados siempre en algún sistema. Bueno, toda sociedad necesita cultura, reglas mínimas y acuerdos. Incluso en las tribus más pequeñas hay normas sobre cómo vivir en comunidad. Pero la clave está en que esas reglas no se vuelvan absolutas, ni invencibles, ni castiguen la diferencia. Exacto, porque lo que vuelve opresiva una norma no es solo su contenido, sino también su carácter obligatorio y su naturalización, como si no tuvieras derecho a cuestionarla, y ahí es donde puede surgir un nuevo peligro, que el discurso de la libertad se vuelva excluyente, que ahora no se te imponga ser el hombre fuerte, pero sí te imponga ser el hombre que ha leído Judith Butler. Es buena y tienes razón, hay que estar alertas. No es lo mismo imponer que permitir. El sistema tradicional te decía qué debía ser. La apuesta actual debería abrir caminos, no cerrarlos. Entonces estamos de acuerdo en algo fundamental. Creo que no se trata de abolir culturas, sino de repensarlas, democratizarlas, hacerlas más conscientes, que no se vuelvan nuevas cárceles decoradas de colores progresistas. Exacto, la diferencia está en que ahora sí podemos conversar sobre estas cosas. Que haya debate, ya es parte del cambio, porque antes ni siquiera se podía cuestionar el sistema sin ser quemadas, literalmente o simbólicamente. Y eso es valioso, pero también nos obliga a estar atentos, a no romantizar nuestras propias propuestas y a seguir preguntándonos, ¿qué tipo de cultura estamos creando con nuestras ideas? Quizás todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo importante es que ya no estamos dispuestos a tragarnos ninguna verdad sin pensarla. Eso ya de por sí es revolucionario. Y cuando las palabras no bastan, cuando las leyes no responden y cuando la injusticia se hace costumbre, el cuerpo entra en escena, el arte aparece, las emociones explotan. Un ejemplo que marcó un antes y un después fue la intervención del colectivo feminista chileno La Tesis, con su performance Un violador en tu camino. Nació en Valparaíso, Chile, en noviembre del 2019, en medio de protestas sociales intensas, y se volvió viral porque tocó una herida compartida, la violencia sexual sistemática. Y no solo viral, sino universal. El grito "el violador eres tú" no señalaba al hombre de la esquina ni al agresor particular. Estaba apuntando al Estado, a la justicia patriarcal, a la policía, a los jueces. Era un señalamiento colectivo a todo un sistema que ha silenciado, culpabilizado y revictimizado a las mujeres. Ese gesto tan sencillo y tan potente de parecerse en fila, con los ojos vendados, cuestionando esa sincronía, resonó en todo el mundo porque era verdad en todas partes. Esto fue de alguna forma la recuperación del cuerpo femenino como espacio político. Durante siglos se intentó controlar, disciplinar y esconder ese cuerpo, pero en ese performance el cuerpo es protagonista, no como objeto,
sino como sujeto de resistencia, de memoria, de denuncia. Es una forma de decir, aquí estamos, nos ven, nos escuchan, no nos van a callar. Y ese grito se multiplicó. Se hizo en México, en Francia, en Turquía, en Colombia. Cada país le puso su propio acento, pero el mensaje seguía siendo el mismo. Basta de impunidad. Y eso me hace pensar en otra obra poderosa, Canción sin miedo, de Vivir Quintana. Esa canción dejó de ser solo una composición, se volvió un himno, un rezo colectivo que nombra a las que ya no están. Sí, esa frase tan cruda pero tan cierta. Me cuidan mis amigas, no la policía. O nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es poesía, pero es también grito. Es arte, pero también memoria viva. Es como si la música nos diera un canal emocional para sentir en colectivo lo que muchas viven en silencio. Y me parece clave algo. Tanto Un violador en tu camino como Canción sin miedo no están hechas para agradar, no buscan complacer, buscan incomodar, denunciar y mover. El arte se convierte así en un arma política, en una forma de resistir, pero también de sanar. Sí, y en una forma de conectar generaciones, porque muchas jóvenes descubrieron el feminismo no leyendo textos académicos, sino viendo esos videos, compartiendo esas canciones, uniéndose a esos cantos. Esas performances pusieron en el mapa algo que los libros no siempre logran, el poder de la experiencia compartida. Ese momento en el que entiendes que tu historia no es solo tuya, sino parte de una historia mucho más grande. Y por eso hablamos de memoria feminista, porque el arte también guarda y transmite la lucha. Es como si cada coreografía, cada verso, cada grito tejiera una red que nos une más allá del tiempo y del lugar. Hay un video en YouTube que se ha vuelto bastante popular y que sirve como puerta de entrada para muchas personas que quieren entender el feminismo desde sus raíces. Se llama La historia del feminismo en 10 minutos. Y en pocos minutos resume cómo siglos de luchas, avances y también retrocesos nos recuerda que el feminismo no es un bloque monolítico, sino una corriente viva, llena de contradicciones, pero también de fuerza. Sí, lo que me llamó la atención es cómo el video muestra que estas luchas han tenido olas, matices, desacuerdos, pero siempre con un mismo norte: dignidad, libertad y justicia. Desde el derecho al voto hasta el derecho a vivir sin miedo, desde la visibilidad hasta la transformación de los vínculos más íntimos. Y ahí es donde La voz de la igualdad, la película sobre Ruth Bader Ginsburg, se vuelve tan poderosa, porque no habla de un discurso grandilocuente, sino de una estrategia legal concreta para ir desmantelando, paso a paso, las discriminaciones estructurales que parecían normales. Ruth no gritaba, no quemaba edificios, pero su trabajo transformó profundamente la forma en la que el sistema veía a las mujeres. Exacto, lo que me impactó fue cómo la película retrata ese momento donde incluso hombres progresistas veían el feminismo como algo incómodo. Ruth no solo tuvo que enfrentar las leyes, sino también los sesgos cotidianos, incluso dentro de su propia comunidad académica. Y todo eso nos conecta con lo que pasó décadas después con el movimiento el Me Too. Porque aunque habían avances jurídicos, la violencia seguía oculta en las sombras del poder, en los pasillos de las universidades, en los sets de grabación, en los espacios íntimos. Sí, el numeral Me Too fue como un temblor, no por ser una moda viral, sino porque reveló algo que siempre había estado ahí, un sistema que naturalizaba el silencio. Y más que una denuncia masiva, fue un momento de catarsis colectiva. Las mujeres dijeron: esto no es un caso aislado, esto es estructural. Fue también una forma de reapropiarse de la voz. Como dice el texto, fueron quemadas por brujas. La quema de mujeres fue una forma de callarlas, de silenciar sus saberes, sus cuerpos, sus decisiones. Hoy, en cambio, las voces resurgen, no con miedo, sino con rabia y con claridad. Y eso me hace pensar que el feminismo contemporáneo no es solo teoría, es historia viva. Está en las canciones,
en las calles, está también en las sentencias, en las redes, en los cuerpos que se niegan a desaparecer también. Y también en los desacuerdos, porque no hay una sola forma de ser feminista. Lo vimos con Ruth, lo vemos con las brujas, lo vemos con las activistas de hoy. El punto no es la pureza ideológica, sino la coherencia ética, que ninguna persona sea reducida o violentada por su intimidad, su cuerpo o su deseo. Y que ninguna causa, por más noble que sea, se convierta en un nuevo mandato obligatorio, porque ahí es donde el fuego de la transformación puede volverse también un fuego que quema al diferente. Antes de cerrar este recorrido, quisimos sumar una voz externa que pudiera ampliar aún más el enfoque de este podcast. Hoy nos acompaña la psicóloga Geraldine Montenegro, con quien vamos a conversar sobre cómo el feminismo también puede realizarse desde el comportamiento humano y la salud mental. Geraldine, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme, Kevin y Luisa. Claro, para mí es importante que desde la psicología podamos aportar al debate feminista desde un lugar de comprensión, pero ojo, no desde la confrontación. El feminismo, como todo movimiento social, tiene pues muchas capas, muchas emociones involucradas y responde también a procesos psicológicos profundos, como por ejemplo la identidad, el trauma, la pertenencia, el autoestima, que es de vital importancia en la actualidad, y también algo de disonancia cognitiva. Claro, y eso se nota en cómo muchas veces el debate se polariza. Hablemos de eso. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia, lo que algunas personas llaman el feminismo radical o incluso el término más controversial de feminazis? Sí, Kevin, este término, aunque pues es muy problemático, revela también algo importante, como por ejemplo la percepción de que hay mujeres que están llevando la lucha a extremos donde en ocasiones se olvidan del sentido real de lo que es el feminismo, que es buscar una seguridad física, con buenas condiciones laborales, una buena seguridad económica, donde podamos valernos por sí mismas, obtener reconocimiento, que nos impulsen cada día a motivarnos, a cumplir nuestros logros para poder llegar a la autorrealización. Teniendo pues en cuenta también la igualdad, la equidad de condiciones. Lastimosamente, sí se ha diversificado esta ideología, haciéndola parecer una lucha de ambos sexos, donde destaca la idea pues errónea, como si fuese quizás una distorsión cognitiva de generalización, que nosotros lo utilizamos mucho en psicología, donde nuestros opuestos según esta persona son lo peor del mundo, incluso fomentando la violencia, la desigualdad y la desintegración. Exacto, y en mi caso esa es mi preocupación, ¿cierto? Que pasemos de un sistema injusto a otro nuevo que también imponga reglas, moldes, dogmas. Yo creo que no deberíamos quedarnos estigmas solo porque cambiamos el discurso. Sí, mira, desde la psicología esto puede incluso llevar a la sociedad a una especie de locura colectiva, cuando hay tanto dolor acumulado, que en ocasiones es entendible cuando muchas mujeres quizá han pasado en su infancia por traumas, como violencia intrafamiliar, abusos sexuales, entre otros, donde pues el sexo opuesto es el personaje principal. Mas, sin embargo, se les llama a estas mujeres a espacios donde puedan sanar, donde puedan ser libres y que conozcan el valor, el propio valor de cuánto pueden aportar desde una ideología y comportamiento sano. Recordemos que el feminismo no debería convertirse en un mandato más y por eso es importante diferenciar que no es lo mismo la búsqueda de equidad y justicia que el deseo de venganza. Wow, pero qué potente eso que es. Lo hemos hablado aquí también, que cuando se lucha por la libertad hay que cuidar que esa libertad no se vuelva una nueva obligación. Y tú mencionabas algo interesante antes, la mentalidad actual de muchas mujeres frente al feminismo. Dime, ¿qué estás viendo tú en consulta, en redes, en el día a día? Yo veo una gran diversidad. Algunas mujeres abrazan el feminismo con fuerza, otras se sienten incómodas porque creen que no cumplen con ese molde feminista moderno. Otras lo rechazan porque asocian el feminismo con hostilidad o agresividad, lo cual pues no es justo, pero es una percepción común. Y es que la sociedad ha sido tan exigente, y no solamente hablo de mujeres, también hablo de hombres. La injusticia de querer encajar en una sociedad donde te ves obligado o obligada a cumplir ciertos estándares en cuanto a lo personal, lo social, lo familiar, lo laboral.
Creo que el reto es mostrar que hay muchas formas de ser feminista, incluso formas silenciosas, desde el cuidado, desde la escucha, desde la educación, desde la autoestima, desde el trabajo emocional como tal. No todo tiene que ser confrontación. Y en ese sentido, ¿cómo crees que podemos construir puentes entre esas mujeres que no se sienten identificadas con el feminismo más ruidoso, digamos? Pues Kevin, yo creo que con mucha empatía, con espacios como este, con conversaciones reales, de casos reales, donde no haya miedo de hablar, donde no haya miedo de ser juzgados, donde tanto hombres como mujeres seamos uno solo y podamos darnos la mano para construir mejores ideologías que nos involucren a ambos sexos para un buen fin. El feminismo necesita también momentos de pausa, de reflexión, necesita psicología, necesita amor, arte, necesita ser cuidada, valorada y apoyada. No todo tiene que ser fuego. Qué forma tan hermosa de cerrar esta sección. Geraldine, gracias por tu tiempo, por tu voz y por ayudarnos a mirar el feminismo con más profundidad y humanidad. No, gracias a ustedes y sigan con este tipo de espacios que son muy necesarios y valientes, pues en este caso. Después de todo esto, podríamos pensar que hemos hecho suficiente, pero en realidad apenas empezamos a rascar la superficie. El género, la cultura, el poder, la memoria, todo sigue ahí latiendo, desafiándonos. Y por eso necesitamos más certezas, necesitamos preguntas. Preguntas que incomoden, que nos obliguen a mirar de nuevo lo que creíamos saber. Porque como dijimos antes, ¿qué pasa cuando destruimos un sistema? No estamos construyendo otro. Exacto. Y aunque ese nuevo sistema busque libertad, dignidad y equidad, también puede generar sus propias exigencias, sus nuevos moldes, incluso nuevas exclusiones. La cultura siempre impone algo, aunque sea de manera más sutil. Pero la diferencia está en la conciencia, en no repetir sin pensar, en no normalizar lo que duele, en mantenernos alerta para que los cambios no se vuelvan dogmas. Entonces, tal vez la respuesta no sea eliminar todas las estructuras, sino aprender a vivir dentro de ellas sin quedar atrapados, democratizarlas, humanizarlas, hacerlas flexibles. Y sobre todo, que esas estructuras no nos digan qué somos, sino que nos permitan descubrirlo. Con contradicciones, sí, con incertidumbres también, pero con la posibilidad real de elegir, de construir con otras, de imaginar futuros diferentes. Así que si algo queremos dejarles hoy es esto, que el género, la historia, el arte, la filosofía y los movimientos sociales no son temas lejanos, son parte de la vida, de nuestras decisiones diarias y de lo que callamos o gritamos. Y por eso más que dar respuestas, este podcast es una invitación a escuchar, a dudar, a disentir y a seguir buscando juntos. Pero la idea es clara, pasamos de ser objetos de sistema a ser sujetos de cambio. Y eso, aunque moleste, incomoda y asuste, es imparable. Así es, así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue De Brujas, Género y Rebelión, un espacio para pensar, debatir y sobre todo para no callar. Nos despedimos, pero la conversación sigue. En las calles, en las aulas, en las casas y también en los cuerpos, porque la lucha sigue y no estamos solas.